Buenas queridos amigos y hermanos, una vez más bienvenido a nuestro canal. Tenemos ya 3 semanas que no hemos hecho un video, pero hoy queremos hablar acerca de Daniel capítulo 12 y vamos también a ver a Daniel capítulo 8 un poquito y Daniel 11:31. Y la razón que queremos hacer esto es porque en la iglesia ahora un fenómeno, hace ya como 25 años, 25, 27 años, que han cambiado un poquito la teología de esto acá. Y es que un grupo en la iglesia está diciendo que los 3 años y medio o los 1260 años o los 42 meses que se encuentra aquí y también en Apocalipsis capítulo 13 está en el futuro, los 3 años y medio. Entonces vamos a ver eso, si es así o fue o ya pasó. Y la razón por qué tenemos que hablar de este asunto es porque si usted va al ambiente de los evangélicos, a los protestantes, apóstatas, ellos creen también que el anticristo se va a levantar en el futuro y que va a tener 3 años y medio. Algunos dicen que son 7 años, ¿verdad que sí? Y esa teología, que es una teología que no se encuentra en la Biblia, viene en realidad de la Iglesia Madre. Para allá cuando Martín Lutero surge para el 517, ¿verdad? Que él pone clava las 95 tesis, ¿verdad? Este, el, Martín Lutero y los protestantes estaban estudiando a Daniel capítulo 7 y todo lo que decía Daniel capítulo 7 apuntaba directamente al papado, a la iglesia madre. Entonces la iglesia madre tenía que hacer algo para esconder ese asunto, para cambiarle la mente a los protestantes, como se dice en inglés, un PR, ¿no? Es una publicidad para que no lo ataquen más a ellos. Y hubieron para el año 1535, creo que fue, surgieron los jesuitas y habían dos jesuitas prominentes que se llamaban Riveras y el otro se llamaba Alcázar. Alcázar. Entonces ellos vinieron con la idea de que el anticristo, Rivera comenzó a decir que el anticristo iba a venir en el futuro, ¿verdad? Y que tenía que ver con los judíos en el Medio Oriente, etcétera, y que eso se llama futurismo, ¿verdad? Y, y entonces Alcázar decía, no, 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 el anticristo fue en el pasado, que fue con Antíoco, Antíoco, que sacrificó un puerco en el templo de los judíos, ¿entiendes? Y de ahí eso le pasó a los protestantes. Ahora en la iglesia hay un grupo también que está diciendo que este asunto, que lo vamos a leer ahorita, también los 3 años y medio está en el futuro. Ah, con esa introducción vamos a tener una oración y así ver este asunto. Querido Dios, gracias. Te damos las gracias y te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que tú nos santifiques. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. También la gente está diciendo que las trompetas, las 7 trompetas que están en Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9 también va a estar en el futuro, se van a repetir, pero ese otro tema para otro día. Vamos a leer ahora lo que dice Daniel capítulo 12 y de una vez vamos a ver que esto ya se cumplió, porque recuerden que la iglesia adventista es una iglesia historicista. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cogemos la profecía y entonces vemos cómo se cumple eso en la historia. Por eso somos historicistas y los pioneros eran historicistas. Ahora voy a leer esto aquí y antes de eso decirle también el capítulo 12, el otro problema que la gente tiene ahora, que el capítulo 12 está combinado o es la continuación del capítulo 11. Y el capítulo 11 da entonces todas
historia desde los medo persas hasta el final. ¿Ok? Y entonces en el versículo 45 habla del rey del norte, que viene siendo el papado, que dice entonces, el 45 dice que el rey del norte va a ser destruido, pero no con mano. ¿Ok? Entonces, el versículo 1, el versículo 1 de Daniel dice, en aquel tiempo, cuando sea destruido el rey del norte, en aquel tiempo se levantará Cristo. Entonces, ahí la gente dice, ve que en aquel tiempo, entonces viene lo tiempo y la mitad de un tiempo. Y ahora vamos a comenzar a leer lo que dice aquí, versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? El ángel le pregunta al varón que vestido de lino, que es Cristo Jesús. Y oí al varón vestido de lino, el cual alzó su diestra y su siniestra, la mano derecha y la mano izquierda, al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ok? Entonces dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Sonote ahora que le pregunta cuándo va a hacer estas cosas. Entonces le dice que es tiempo y la mitad de un tiempo. Vamos a ver cuándo comienza ese tiempo más larguito. Tiempo y tiempo, la mitad de un tiempo, que viene siendo 3 años y medio, que viene siendo 1260 días, que se convierte en 1260 años. Porque si usted va a Ezequiel capítulo 4, versículo 6, en la profecía, Dios pone un año es igual a un día, por lo tanto es 1260 años. Entonces ahora le dice ahora el Cristo, le dice a este ángel, desde el tiempo que se ha quitado el continuo, que se llama talmí en hebreo, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí hay tres tiempos que se da. 1260 años. Ahora dice 1290 años. Y ahora también te dice 1335 años. Pero note ahora que dice aquí que la abominación asoladora o desoladora, ¿verdad?, comienza cuando se quite el continuo. Cuando se quite el continuo. Entonces tenemos que saber qué es el continuo. Ahora, con eso en mente, vamos a leer a Daniel capítulo 8, que también habla aquí del continuo. Porque Daniel capítulo 8, capítulo 7 y aún el capítulo 2 son paralelos con el capítulo 12. ¿Entiendes? Por eso que nosotros no podemos divorciar. No podemos decir esto significa esto y esto significa lo otro. Note ahora lo que dice Daniel capítulo 8. Hablando del cuerno pequeñito que se encuentra en Daniel capítulo 7 también, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Cristo Jesús, y por él, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo. En su Biblia dice el continuo sacrificio. Quite la palabra sacrificio, que no va ahí. En la versión aquí en inglés, ¿ok? Sacrificio está italizado. Quiere decir que no es en el original. Simplemente es el continuo. Y vamos a ver de nuevo lo que es el continuo. Y versículo 12 dice ahora, y aún el ejército le fue dado en contra del continuo, a causa de la transgresión o el pecado, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó el cuerno pequeñito. Ahora el versículo 13 dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro santo que preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Ahí está de nuevo la misma pregunta. Y ahora
dice de nuevo, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, que los quiten el continuo? Y la transgresión asoladora o desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. Y dijo, la contesta, hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. O sea que se quita el continuo, tiene una fecha, y ahora dice que esa fecha va a durar hasta 2300 tardes y mañana, y en el otro lado dice 1335 días. Y vamos a ver que son la misma fecha prácticamente, que va a llegar a la misma fecha. Pero de nuevo, la pregunta de nuevo es, ¿quién es que quita el continuo? ¿Qué es el continuo y cuándo comienza? Le propongo a ustedes aquí, porque note que dice el versículo 12 aquí, y un ejército le fue dado en contra del continuo. O sea, y también el versículo aquí, en el versículo 11, en el versículo, perdón, en el capítulo 11, versículo 31, habla de lo mismo. Y se levantará de su parte tropas. Allí dice que, aquí en el versículo 1, habla que un ejército. Y aquí habla de tropas. ¿Ok? Van a mandar una tropa, un ejército, para que quite el continuo. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo, ahí está de nuevo, y pondrán la abominación desoladora. Vuelve de nuevo, repite lo mismo, ¿ok? Número 1, vamos a ver qué es el continuo, ¿ok? Vamos a ver que el continuo tiene que ver con el santuario, que Cristo es el que es el sumo sacerdote y él es que intercede continuamente en el santuario, en el cielo. Por ejemplo, mire aquí en Números capítulo 4, versículo 16, para que ustedes vean que esto tiene que ver con el santuario. ¿Qué es el continuo? Dice aquí, hablando de los sacerdotes, ¿ok? Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua. ¿Ok? Y otra cosa más. Entonces, el continuo es que toda la cosa que se hacía en el santuario, nunca se podía parar, no podía haber un lapso, tenía que continuarse. Por ejemplo, estaba la mesa del pan. Le voy a leer otro versículo más, que está aquí en Número, capítulo 29, versículo 24. Conforme a esto, ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová, que la ofrenda representa a Cristo Jesús. Se ofrecerá además del holocausto continuo. Entonces, la mesa del pan, todos los sábados se tenía que cambiar el pan. Todos los sábados, continuamente. No podía haber un lapso. La lámpara, el candelabro, tenía que prenderse las 7 lámparas todos los días, continuamente. Ese entonces es el continuo que tiene que quitarse. Porque Cristo es el sacerdote. Entonces, el cuerno pequeñito ahora quiere quitar la obra de Cristo en el santuario para poner que la abominación. Entonces ahora, note también que dice aquí que profanarán el santuario de la fortaleza. ¿Y qué es el santuario de la fortaleza? Le leo aquí en Proverbio, por lo menos un versículo, para que ustedes vean lo que dice aquí. Proverbio capítulo 10, versículo 29. Dice así: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el camino de Jehová? Fortaleza a los que, ¿qué? A los que le obedecen, a lo perfecto. Y sabe que el Salmo 73 dice que el camino está en el santuario. Y en el santuario
cuando se termine la obra del santuario, los impíos van a ser destruidos. Ese es el santuario que se va a hacer, lo que va a ser destruido, ¿verdad? Perdón, dice que profanarán el santuario, y la fortaleza es que el camino de Jehová. Entonces ponen tropas, un ejército para quitar el continuo. Con eso en mente, nosotros ahora, de nuevo, aquí dice de nuevo en el versículo 11, tengo que leer, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo. Entonces ahí nos da la fecha, un tiempo, cuando se quite el continuo. Y vamos a ver de nuevo qué más es este continuo. Entonces tenemos que buscar una fecha cuando se quita el continuo, que es que Cristo está intercediendo en el lugar santo, pero ahora el cuerno pequeñito quita eso y pone aquí en la tierra un sistema de sacerdocio. ¿Ok? ¿Cuándo fue eso? Le propongo aquí, y de paso, este caballero, cogí unas cuantas cita de él aquí que él da, que nos vas a ayudar a entender este asunto. Pero no, mire lo que dice aquí. Este es un historiador que está aquí. Este historiador que está aquí dice lo siguiente. Él se llama William Shea. William Shea dice lo siguiente. En Europa, uno de los eventos mayores de ese año 508 después de Cristo fue la conclusión de la guerra entre Clodoveo, rey de los francos, y los visigodos, quien Clodoveo derrotó y fueron empujados hacia España. Sobre 538 hay una pelea, una contienda. ¿Y de qué se trata esta contienda? Ahora vamos a ver este asunto y después vamos a calcular el asunto de los 2200 años y los 1290 años. ¿Ok? Este otro historiador que dice lo siguiente, aquí dice así, él se llama Newman. Dice, los visigodos abrazaron primeramente el evangelio como nación y los ostrogodos le siguieron con los vándalos y los gépidos. Fueron convertidos durante el cuarto siglo. Al cierre del quinto siglo, del quinto siglo, los francos fueron convertidos al catolicismo. Con excepción de los francos, la mayoría de estas naciones eran cristianos arrianos. Ok, ahora vamos a entender lo que está sucediendo aquí. Clodoveo viene y pelea con los arrianos, especialmente con los visigodos, que son los españoles. Tengo que remontarme un poquito para atrás para que pueda entender todo lo que está sucediendo aquí. Los arrianos proceden de Arrio. En el 321, Constantino hace una reunión, un concilio, que se llama el concilio de Nicea, ¿verdad? Y comienzan a hablar acerca de la naturaleza de Dios, y no solamente eso, él pasa en el 325 el domingo como día colectivo de descanso. En esa discusión que habían de la naturaleza de Dios, se encontraba el sacerdote que se llamaba Arrio, y Arrio discutía que Dios es un solo, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, que Dios es uno solo, y también él discutía que Cristo es el Hijo de Dios literal, de Dios que nació en el cielo. Entonces en el concilio de Nicea a él lo condenaron, lo echaron fuera y entonces los visigodos, que eran los visigodos, los vándalos, los érulos, los ostrogodos. Ustedes se recuerdan que en el capítulo 7 de Daniel están las cuatro bestias, y después de las cuatro bestias, que la cuarta bestia es Roma, y Roma tiene que en su frente 10 cuernos, y de esos 10 cuernos fueron las tribus bárbaras, como los vándalos, los érulos, los ostrogodos, los anglosajones, los franceses, los italianos, etcétera, que invadieron a Roma. Entonces aquí el caballero está diciendo que ocho de esas
esas tribus arrianas, de esas tribus eran arrianas. Ellos aceptaron la teología de Arrio, ¿ok? Que Dios era uno y que Cristo es el Hijo de Dios literal. Entonces, pero los francos eran paganos y los anglosajones, que es Inglaterra, eran paganos. Entonces ellos comenzaron, Clodoveo se volvió católico y entonces ahora el obispo de Roma quería ser el jefe y Justiniano le puso que él tenía que corregir la herejía, y la herejía era el arrianismo, que creían que Cristo de nuevo era el Hijo de Dios y que Dios era el Padre. Ese es lo que se llama arianismo, que eso es lo que habla la Biblia. Por ejemplo, Cristo dice en Juan capítulo 17, versículo 3, Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que ha enviado. ¿Entiendes? Entonces, esa fue la pelea. Y de nuevo, ellos creían que Cristo estaba en el cielo y Cristo estaba abogando por ellos. El continuo. Y entonces ahora, cuando Clodoveo viene, quita a quien en el 505, saca a los arrianos de ahí, comenzando con los visigodos, ¿verdad? En el 505. Ahora, vamos a ir aquí atrás de nuevo y vamos a calcular todo esto. En el 508, Clodoveo viene, y quita a quien, quita a los visigodos. Y en el oeste estaba Belisario, que terminó con los ostrogodos, los vándalos y los érulos. Ahora, mire lo que pasa. Si usted coge al 508 y le agrega los 1290 años que vimos en Daniel capítulo 12, versículo 11, nos lleva a nosotros a 1798. ¿Ok? Entonces aquí es que se comienza a quitar, en el 508, se comienza a quitar o se quita el continuo. Lo que Cristo está haciendo en el lugar santo. ¿Ok? Pero 30 años después, todavía sigue la lucha, la pelea, la guerra. Y en el 538, entonces derrotan a la última tribu que estaba resistiendo que el obispo de Roma llegara a ser cabeza de toda la cristiandad, y esos fueron los ostrogodos. Y los ostrogodos entonces fueron terminados en el 538. Entonces recuerda que dice y tiempo y tiempo, la mitad de un tiempo, bueno, que son 1260 años. Si usted coge 538, 1260 años, también lo lleva a 1798. ¿Por qué esta fecha es eso? Porque dentro de los 1260 años, aquí la iglesia madre puso un sistema de sacerdocio y quitó a Cristo, que hacía el continuo aquí en la tierra, y en el 1798 fue quitado por Napoleón Bonaparte, Berthier, entonces por eso da a 1798, Berthier, que viene siendo el general de Napoleón. Son 508, se quita entonces el continuo, y ahora en el 538 se termina la última y comienza ahora en el 538, se pone la abominación asoladora. Y ahora vamos a ver qué es este asunto de la abominación asoladora. ¿Ok? Ahora también, y lo vamos a ver más luego, 508 dice ahora, bienaventurado el que dura 1335, feliz. Y eso nos lleva, si usted lo saca a la cuenta, nos lleva a 1843. Y vamos a ver de nuevo que los 2300 tardes y mañana, que son 2300 años, comienzan en 457 antes de Cristo, y si usted lo suma nos lleva a 1844, casi un año antes o después de 1843, y usted va a ver la relación en cuanto a esto. Ahora vamos a ver bien este asunto, qué tenía que ver el continuo.
de qué se trataba el continuo. Una vez más, aquí dice Miomen, creo que sí, Miomen, la página 350 de su libro, dice: el sur de Francia era gobernado por la soberanía de los arrianos o arrianas. Clodoveo era pagano en aquel entonces, el jefe de 4.000 guerreros francos, pero lleno de aventuras atrevidas y ambiciones sin medidas, porque ellos ahora se convirtieron, Clodoveo se convirtió en católico, y él entonces trabajaba ahora ¿para qué? Para la iglesia católica. Ahora vamos a ver este asunto del 538 y para ver qué era de nuevo lo que sucedía. Mira lo que dice de nuevo Miomen. Por primera vez, 508, por primera vez, la difusión de creencia en la naturaleza de la deidad llegó a ser un pretexto de juramento para la invasión de los territorios vecinos. El asunto era, ¿quién era Dios? ¿Era tres personas o era Dios el Padre y Dios el Hijo con el Espíritu Santo? Esa era la contienda. O sea, porque Dios estaba en el cielo, Cristo está en el cielo intercediendo, haciendo el continuo. Pero ahora se pone que, y esto que es lo que le voy a leer ahora, para que usted vea cuál es la contienda, cuál era la abominación. Este es Jones, T.J. Jones, él, un historiador, dice lo siguiente: así fue que el sangriento curso de Clodoveo, que glorifican los autores católicos como un triunfo de la Trinidad, de la doctrina ortodoxa de la Trinidad sobre el arrianismo. ¿Sí? La naturaleza era, la discusión era, o la pelea era, no, Dios se compone de tres. Los arrianos decían, no, Dios es uno solo, como dice de nuevo Deuteronomio capítulo 6, Dios es uno solo, y Dios tiene un hijo, como dice Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, que a un solo Dios y un solo Señor, un solo Dios el Padre y un solo Señor el Hijo, Cristo Jesús. Entonces aquí, en esta pelea, el que gana es ¿quién? Es la doctrina de la Trinidad, que viene siendo la abominación asoladora. Ahora, mire cómo sigue diciendo aquí la historia. El concilio de Constantinopla, en el 381 después de Cristo, estableció la doctrina de un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como una Trinidad. Si usted va a la iglesia primitiva, nunca ellos enseñaron la Trinidad. Ellos enseñaban, el mismo apóstol San Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 20, dice: y enseguida se levantó y predicó que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que él predicaba. Entonces ahora la contienda era quitar el continuo, que Dios era uno y que su hijo era ¿qué? Era el sumo sacerdote. Lo quitaron de ahí, que viene siendo que el continuo. Vamos a ver un poquito más. Mira lo que de nuevo dice aquí. Desde el año 381 en adelante, el credo trinitario fue la prueba esencial ortodoxa entre los católicos romanos. Para tú ser un católico, la prueba era: ¿crees tú en la Trinidad o no crees en la Trinidad? Entonces, el que está creyendo en la Trinidad, en realidad, sin saberlo, es un católico. Vamos a verlo, a ver este asunto todavía más. Y una vez más, que eso fue en el 538. El credo vino en el 381, pero de nuevo, la pelea, la batalla, se ganó en el 508. Y en el 538 se establece ahora la abominación, que el papado ahora se vuelve el obispo, el sumo sacerdote, ¿verdad? Y él entonces se entabla con la Trinidad. Mira ahora lo que dice aquí acerca del caballero que se llamaba Teodosio, que él fue que puso la doctrina
de la Trinidad. Mira lo que dice aquí. Esto es lo que dijo él. Vamos a creer en la deidad completa del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, bajo una equidad y piadosa Trinidad. Nosotros autorizamos que los que siguen esta doctrina asuman el título de cristiano católico. Entonces, de nuevo, si usted está diciendo que usted cree en la Trinidad, usted está diciendo que un católico y usted no se da ni cuenta. ¿Ok? Ahora, mire lo siguiente. Mire para que usted vea qué tenía que ver con este asunto. Mire lo que dice aquí. De nuevo, este es Benjamin Wilkinson, Truth Triumphant. La verdad triunfante, página 91-92. Dice aquí, entonces el partido papal, procediendo a llamar a aquellos que no aceptaban esta enseñanza de la Trinidad, arrianos, o sea, herejes, mientras ellos se tomaron el nombre de trinitarios. Aquellos eran los arrianos, nosotros somos los trinitarios. Una falsa acusación, escuchen esto. Una falsa acusación circuló que todos los que eran llamados arrianos creían que Cristo fue un ser creado. Ellos comenzaron la mentira, decir, mira, vamos a, para hacerle la vida imposible a esta gente, para quitarnos de encima, para que la gente coja simpatía con nosotros, vamos a decir que Cristo, que ellos están diciendo que Cristo fue creado. La historia no, ¿cómo se dice? La historia se repite. Yo le voy a enseñar aquí ahora lo que está pasando en la iglesia adventista. Usted sabe que en la iglesia adventista están diciendo que aquellos que están enseñando que no hay una Trinidad, sino que Dios consiste del Padre y del Hijo, son arrianos. Y ellos dicen también que el hermanaje de White y los pioneros eran semi-arrianos en aquel tiempo. Mira lo que va a decir este tipo. Note lo que leímos ahí, que una falsa, una mentira. Ellos comenzaron allá, la iglesia madre comenzó a decir, bueno, vamos a decir que los arrianos están diciendo que Cristo es creado. Mira lo que dice este es Doug Batchelor. Usted lo puede buscar si usted sabe inglés. Exploring the Trinity, explorando la Trinidad. God, one God o three, un Dios o tres, la misma discusión. Pastor Doug Batchelor. Ahora, note lo que dice él aquí. When Jesus did not exist, and yet y bueno, entonces si hubo un tiempo cuando Cristo no existía, dice él, he came into existence, would say, y llegó a estar en la existencia, entonces that the Father made him, que el Padre lo hizo a él, and Bible says everything made was made by him. La Biblia dice que todo lo que fue hecho por Cristo. Y eso es verdad. So he didn't make himself. So he must have always. Entonces él no se hizo él solo. Pues entonces eso quiere decir que él siempre existió. ¿Ok? Existed along with the Father. Él siempre existió con el Padre. Note que él está usando los mismos argumentos que sucedieron allá. Porque está diciendo, no. Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el Dios, son una Trinidad. Y Cristo viene desde la eternidad con el Padre. Son coeternos. Entonces, si es coeterno, Cristo entonces no es el Hijo de Dios, como dice la palabra. El mismo Dios en Mateo 3:16 dice que Cristo es el Hijo amado de él. Entonces sigue diciendo aquí. Now, some are going to parse and argue with the words. They say, well, Jesus was not made. Entonces muchos van a decir un argumento, no, pero Cristo no fue hecho. He was begotten. Él fue engendrado. Oiga lo que va a decir ahora. And he came out of the Father. Y que él salió del Padre. And they try to make an argument with semantics, but entonces ellos tratan de hacer un argumento con semántica, con palabras. The fact is that if there was a time when Jesus did not exist. Entonces el hecho es que si hubo un tiempo cuando Cristo no existía. And then through some act of the Father, he was brought forth. Y que por un acto del Padre, él salió, lo trajeron.
He was created. Él fue creado. Ahí tiene. Esta gente están usando los mismos argumentos, la misma mentira que la iglesia allá, madre, usó. Es creado. Son arrianos. Y hay que sacarlo de la iglesia. Hay que derrotarlo. Hay que deshacerse de ellos. Este es un erudito de la iglesia y eso es lo que está diciendo. Ted Wilson dice lo mismo y todos esos pastores desde Ted Wilson para abajo ahora tienen a Cutler ahí, el brasileño, dicen lo mismo. Quería enseñarle para que ustedes vean que la historia se repite porque el diablo nunca cambia, porque el diablo quiere ser glorificado, el diablo quiere ser adorado. Entonces inventó que la Trinidad. Ahora vamos a regresar aquí de nuevo. Vamos a regresar aquí para que ustedes vean mejor este asunto. ¿Ok? De nuevo, ellos comenzaron a decir, son creados. Es más, en la iglesia, si usted va y le dice eso, ¿sabe lo que le dicen a usted? Le dicen, miren, estos son testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová que dicen que Cristo no es divino. Nosotros decimos que Cristo es divino porque salió del Padre. Porque el Padre es divino, Él tiene la sustancia divina que el Padre tiene también. Ahora, vamos a seguir un poquito más abajo para que ustedes vean este asunto mucho mejor. Déjame ver aquí. Voy a leer esto de un prontico, de Clodoveo creo también. Los reinos de los godos, o los ostrogodos, y burgundio, que son los burgundios son los portugueses, del oeste, llegaron a ser posesión de los francos. Los invasores habían llegado para quedarse. Se decidió que los francos y no los ostrogodos dirigían el destino de Galia y Alemania, y que la fe católica, no la arriana, sería la religión de este gran reino. Solo lo desbarataron a toda esa gente. Otro más aquí. Otro más. Mira cómo dice aquí. Este es Uriah Smith, lo que dijo él aquí. Así que en el 508, cuando se quita que el continuo, en el 508 después de Cristo, se terminó la resistencia unida hacia el desarrollo del papado. El dilema de supremacía entre los francos y los ostrogodos, entre la religión católica y arriana, quedó resuelta en favor de la Iglesia Católica. 508 se quita el continuo y se pone en el 508 se quita el continuo, y en el 500 ahora, cuando terminan con los ostrogodos, 538, entonces se establece que la abominación asoladora, que viene siendo la enseñanza de la Trinidad. Otro historiador, se va a tener que leer. Thus, when Clovis and the Franks defeated the Arians, Visigoths, and drove them into Spain, it was also a theological victory. Así que cuando Clodoveo y los francos derrotaron a los arrianos, a los visigodos arrianos, lo echaron de ahí, lo echaron y lo llevaron a España. Entonces era una victoria teológica. Era una victoria teológica. Esto tenía que ver con ¿qué? De nuevo, con Cristo, porque ellos creían de nuevo que Cristo era su sumo sacerdote. Y entonces lo quitaron de ahí porque no, es la Trinidad que va. Ahora vamos a seguir aquí, viendo un poquito más de este asunto. Mira lo que dice ahora. Ahora es Teodosio, que era el emperador de Constantinopla. Para el 508, el título se estaba aplicando a cualquier persona que no era católico. ¿Qué título? De arriano. ¿Okay? Definido por el emperador Teodosio en su edicto de febrero 580. El edicto era: si no crees en la Trinidad, tú eres un arriano, tú eres un hereje y hay que eliminarte. Sigue diciendo aquí.
Mira lo que dice el deseado, el deseado de toda la gente. Es a través de Cristo, por la administración de los mensajeros celestiales, que toda bendición proviene de Dios, el continuo, Cristo. Así que Cristo es el medium de comunicación del hombre hacia Dios y Dios entre la escalera. Cristo es la escalera, Cristo es el puente. Pero cuando en el 538, ahora, antes de eso en realidad, como en el 596, hubo uno que se tituló El Puente, porque Cristo es el puente. Y ellos se ponen por el puente porque quitaron ¿qué? El continuo, y se puso la abominación que incluye que la Trinidad. Vamos a seguir aquí y leer todo lo más pronto posible. Mira lo que dice ella en mensaje para los jóvenes. Cada mundo en la inmensidad se ocupa en el cuidado y apoyo del Padre y del Hijo. Ahí no, ya no dice que la Trinidad. Y de paso, en la iglesia están diciendo que ella cambió de arriana a trinitaria. Pero aquí, mira, aquí dice no, que ella del Padre y del Hijo. Y este cuidado es ejercido en favor de la raza caída. Cristo está intercediendo en favor del hombre, y el orden de los mundos invisibles también son preservados por su obra intercesora. Quitaron a quien, a Cristo. Mire, hermano, vamos a ver. Mire lo que sucede. Hay tres cosas que el diablo odia. Número uno, que Cristo es el Hijo de Dios. Recuerden que en Isaías capítulo 14 dice que el diablo quería ser igual a Dios. Él no quería ser igual al Dios, el Padre, sino igual a Cristo. Porque Cristo se llama Miguel. Y Miguel quiere decir, ¿quién es como él? O sea, ¿quién es como Dios? Entonces, Satanás dijo, yo quiero ser igual que Cristo. Es más, no solamente igual que Cristo, él quería que sea Dios, después él y después Cristo, porque él comenzó a odiar a Cristo. Le dio envidia de Cristo. ¿Entiende? Ahora vamos a ver que de nuevo, que Cristo en realidad es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y él es que lleva el continuo, y eso fue que quitó, porque de nuevo Cristo es que hijo, y como es hijo, entonces Dios le dio el título a él de intercesor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 16, que Dios es inmortal. El Padre es inmortal, el Padre no puede morir. Es imposible de poder morir. Entonces, Cristo, por eso que tuvo que morir. Y como él tuvo que morir, entonces él puede interceder por ti y por mí. ¿Entiende? Ese es el problema. Por eso es que él intercede. Ahora, note que de nuevo, que usted va a ver la relación entre Cristo primero engendrado, porque es el Hijo, y también, ¿por qué? Porque como es Hijo, él es sumo sacerdote. Mira cómo dice aquí. Esto ahora Hebreo capítulo 7 versículo 21 a 25. Mira cómo dice. Y juró Jehová el Señor, el Padre, y no se arrepentirá. Tú, Cristo, eres sacerdote para siempre, continuo, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto, versículo 23 ahora. Y los otros sacerdotes eran muchos debido a que por la muerte no podían continuar, porque Cristo es que lleva el continuo. Entonces, la única manera que ellos podían continuar, cuando uno moría, ponían otro para que continuar. Pero Cristo murió una sola vez y ahora él no tiene que morir más, y entonces él consigue el continuo. Versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, para siempre inmutable, continuo, viviendo siempre para interceder por ellos, siempre continuo. ¿Ok? Ahora vamos a ver este versículo aquí. Mire, hermano,
Usted sabe que en la iglesia están diciendo, de nuevo, como ellos creen en la Trinidad, ellos dicen que el Espíritu Santo intercede. Y ellos cogen a Romanos capítulo 8, versículo 27-26 y lo malinterpretan, porque si usted nota el contexto, cuando habla del Espíritu Santo, que él intercede, en el versículo 34 dice que ese Espíritu Santo es Cristo Jesús. Léalo, ¿ok? Entonces hay dos intercesores. Mira lo que dice ahora Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo mediador entre Dios, el Padre, y los hombres. Ahí no dice que hay dos mediadores. Hay un solo entre Dios y el Padre. El hombre, Cristo Jesús. ¿Ok? Mire, hermano. ¿Cómo puede usted interceder o simpatizar por alguien que usted no tuvo ninguna experiencia? ¿Entiende? Cristo tuvo la experiencia. El así llamado Dios, el Espíritu Santo, no tuvo la experiencia que tuvo Cristo. Por eso que no puede ser intercesor. Porque no hay tal cosa como un tercer Dios llamado Dios el Espíritu Santo. ¿Me da a entender? Vamos a seguir para que ustedes vean. Vamos a seguir para que ustedes vean que esto tiene que ver de nuevo con que la base de la obra mediatorial, intercesoria, de sacerdotal, es de Jesús. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice ahora, para que ustedes vean, que de nuevo tiene que ver con sacerdocio, hijo y sacerdocio y engendrado. Mira lo que dice aquí, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra perfección. ¿Qué es lo que viene siendo? Jesús es el Hijo de Dios. También le están diciendo que no, eso es solamente un título que el Padre le dio a él y el Espíritu Santo. No, ahí está diciendo literal que Cristo es el Hijo de Dios. Mire el otro. Ok, note que aquí está sumo sacerdote, hijo de Dios. Mire el otro aquí. Hebreo capítulo 5, versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, el Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Qué es lo que dijo el Padre? El Padre dice que tú eres el hijo mío y yo te engendré. ¿Qué quiere decir engendrar? De paso, ellos están usando la palabra begotten y le están dando otro significado. Ellos están diciendo que engendrado quiere decir único en su género. No. Engendrado, búsquelo bien. Engendrado quiere decir que salió de él. Y de paso, ellos dicen que no salió de él. El mismo Cristo Jesús dice que él salió. Si usted va a Juan 8:42, Cristo dice que él salió del Padre y que el Padre lo mandó a él. Así como Cristo, cuando vio a Lázaro en la tumba, dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Ok? Es la misma palabra que salió, sal fuera de Lázaro. ¿Ok? De nuevo, déjeme leer todo aquí. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo el Padre, o sea, él no se hizo sumo sacerdote, él mismo dijo, yo me voy a hacer sacerdote. No, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De nuevo, como tú eres el hijo mío, tú eres ahora sacerdote para siempre. Note que de nuevo la abominación es quitar a Cristo, el que es el continuo, y poner a qué? Poner al sacerdote aquí en la tierra y la Trinidad. Sigo aquí. Ya casi estamos terminando, mi hermano. De nuevo, este aquí creo que fue, no se lo voy a leer porque no tengo
Oh, no, tengo que leer esto. Mira lo que dice aquí. Yo sé que fue uno de los pioneros que lo dijo. Por lo tanto, Daniel 8, 11 y 12 predice que en el sexto siglo la teología trinitaria iba a triunfar y últimamente quitaría de Cristo la posición eterna mediatorial, derribando la base fundacional de esa mediación. ¿Ve? Ahora, quiero buscar aquí. Note que dice la base. Si usted vamos a ir a Daniel, capítulo 8. Hay una palabra aquí muy interesante. Daniel, capítulo 8, versículo 11. Mira cómo dice aquí. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. ¿Ok? Y ahora dice, y el lugar de su santuario. La palabra lugar es el fundamento, la fundación. Eso es lo que quiere decir. La fundación. Lo que aguanta el edificio. Eso es lo que quiere decir lugar. Entonces, Cristo es el lugar, o sea, la fundación. Y vamos a verlo ahora. Mire por ejemplo. Simón, Pedro, recuerda que escrito en Mateo 16, versículo 13, Cristo pregunta, oye, ¿quién dice la gente que yo soy? Y entonces los discípulos dicen, bueno, uno dice esto, uno dice lo otro, Elías, bla, 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 ¿verdad? Y entonces Cristo dice, ¿y quién ustedes dicen que yo soy? Y Pedro contesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que vive para siempre. ¿Ve? Entonces Jesús le dice, bienaventurado, Pedro, que no te lo reveló ni carne, no te lo reveló carne, sino el Padre mío. ¿Por qué no fue el Espíritu Santo que se lo reveló si el Padre está en el cielo? Fue el Padre que se lo reveló. Ahora, note aquí, mis hermanos, el versículo 18, ya vemos que el lugar, cuando dice lugar, es la fundación. Mira lo que entonces, que ustedes conocen esto, Mateo 16, déjenme buscarlo aquí de un pronto. Míralo aquí, Mateo 16, 18. Mira cómo dice Mateo 16, 18. Dice así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, tú no eres el Papa, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta roca. Yo soy que la roca, soy la fundación. Y fue a la fundación que ellos quitaron. ¿Entiende? Esa es la roca. Cristo es la roca. Ustedes se recuerdan también en Mateo 7, como el versículo 20 en adelante, que Cristo habla de los dos hombres que construyeron su casa, la mente, ¿verdad? Uno en la arena y el otro en la roca. Y ya ustedes saben lo que pasó. La roca, que es Cristo Jesús, el fundamento, quedó como. Entonces, Cristo es la roca. Entonces, el papado quita la roca, quita la fundación y pone ahora que en la arena construye. Ahora, mira lo que dice deja ver algo. Mira lo que dice aquí, en el deseado toda la gente. En el deseado toda la gente. Ahí mismo, hablando acerca de lo que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Nota lo que ya dice ahora, la nota. La verdad que Pedro confesó es la fundación de la fe del cristiano. ¿Quién es la fundación? Cristo Jesús. ¿Y quién la quitó? ¿Quién quitó la fundación? ¿Quién quitó ¿cómo se dice? ¿Quién fue que quitó el continuo? El papado, ¿verdad? Ahora, mire lo siguiente. Cristo es la fundación. Ahora, note lo que dice aquí el credo del catolicismo, del catolicismo,
o sea, el catolicismo, ¿verdad? El catecismo de la Iglesia Católica. Mira cómo dice. Mire cuál es la fundación de ello. La verdad revelada de la Santa Trinidad es la misma raíz, la fundación de fe de la Iglesia como es expresada en el credo. ¿En qué credo? De la Trinidad. Ahora, quiero leerlo, ya que habla de credo, lo que dijo John Loughborough en cuanto a lo que es un credo, porque ahora la Iglesia Adventista tiene un credo. Cuando usted se bautiza, ellos sacan un librito y le hacen unas cuantas preguntas. ¿Cree usted en la Santísima Trinidad? Le preguntan, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted dice que no, no, usted no puede bautizarse. ¿Sabe una cosa? Bueno, se lo voy a leer aquí y quiero decirle algo. Casi estamos terminando, mis hermanos. Para poner la abominación en el 508, desoladora o asoladora, que hace desolación, Daniel 12:11, vemos que se tomaron 5 pasos específicos. Número 1, formar un credo expresando fe en frase formulada por el hombre, en vez de aferrarse a la palabra de Dios. Esa fue la número 1. Número 2, para este credo. Hacer que un credo hecho por el hombre sea una prueba de membresía y denunciar a aquellos que no acepten las palabras exactas de ese credo como herejes. Tú eres un hereje si no aceptas los credos ahora, o los credos de la iglesia madre y la iglesia hija. Número 3. Hacer de ese credo una regla para la cual todos herejes sean juzgados. Así que muchos fueron declarados pecadores a pesar de que su fe estaba en armonía con las declaraciones directas con la Biblia. Lo voy a dejar ahí. ¿Ok? Número 5. Número 4 ahora. Dice número 4. Ellos mismos constituyen un tribunal para juicio de los herejes arrianos y excluyéndolo de su feligresía. Todos los que no van de acuerdo con sus credos, no satisfechos con censurarlo de los privilegios de la iglesia en este mundo, ellos lo declaran hereje. Aquí habla de qué? De que te excluyen de la feligresía. Esta mañana recibí de una hermana que me dice: Ulises, hermano, a mí me ultrajaron, a mí me hicieron la vida imposible en la iglesia adventista del séptimo día, porque yo creo en el Padre y en el Hijo, y yo no creo en la Trinidad. Yo le escribí, le dije, y lo puede leer en Isaías capítulo 66, versículo 5, que dice que Dios dice: mira, aquellos que te sacan a ti de la iglesia, ellos van a ser avergonzados y tú vas a ser exaltado. Lea 66:5. Es el cuarto. Ahora vamos a ver el quinto. El quinto dice así: entonces apareció en el escenario de acción, este es el 5. Teniendo odio en sus corazones en contra de los que no siguen los credos, después invocan y obtienen el apoyo del poder civil para torturar y matar con la espada, con hambre, con fuego y con las bestias de la tierra, aquellos que han declarado no apto para estar en este mundo. Y termina diciendo él, concluyendo: entonces apareció en el escenario de acción una clase de profesos cristianos, altivos de rostro, orgulloso, declarando que él era Dios en la tierra, persiguiendo a otra clase de cristianos que estaban siguiendo concienzudamente al Señor de la Biblia. Entonces, termino casi con esto. Clodoveo. El triunfo de Clodoveo es un triunfo de la fe doctrina ortodoxa de la Trinidad sobre el arrianismo. Ya usted sabe que entonces en el 538
es eso. Y quiero leer estas dos más. Y este nuevo estandarte, que es lo que está hablando aquí, este es Clodoveo, una imagen de Clodoveo, y lo que tiene aquí, esto representa la Trinidad. Ok, 1, 2 y 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Este nuevo estandarte de los romanos fue plantado en Europa por los ejércitos de Clodoveo en el 508. Ok, y aquí termina diciendo, este es Hasco, que dice, la competencia entre arrianos y catolicismo ortodoxo fue la vía para entronizar el papado. Cada principio de la verdad fue mutilada en el 508, trajo la era oscura. ¿Ok? Y termino ya con esto. Usted se recuerda que vimos que dice bienaventurado el que llegue a qué. El que llegue a los 1335 días que nos lleva a nosotros para 1843, de nuevo, los mileritas estaban diciendo que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y Cristo se planta ahora en 1844, y ahora él se pone ahí. Recuerden que están diciendo que esto es para el futuro. Esto para el futuro. Y entonces los 2300 de mañana termina en 1844. ¿Ok? Cuando Cristo ahora pasa del lugar santo al lugar santísimo, y ahora entonces se quita la abominación, ¿verdad? Y se implanta ahora de nuevo, Cristo implanta de nuevo el sacerdocio, que es el continuo. Pero note lo que dice el versículo. Yo tengo que leerle esto ya. Con esto termino. Con esto termino. Para que ustedes vean que no hay 3 años y medio en el futuro. Ahí mismo en Daniel capítulo 12 dice lo siguiente. Versículo 4 dice así. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cierra ¿qué? Cierra hasta el tiempo del fin. Y entonces si usted va a Apocalipsis capítulo 10, ahí sale de nuevo Cristo Jesús como un ángel, y él también vuelve a jurar en el versículo 6 y dice, y juro para siempre jamás, porque ahora el libro de Daniel, como fue cerrado, ahora fue abierto, y Cristo dice ahora, y jura porque vive para siempre jamás, y el que vive para siempre jamás es quien es el Padre. Y dice, y yo juro que el tiempo no será más, o los tiempos no serán más. Entonces, ahora en la iglesia están diciendo, sí, continúa el tiempo. Están quizás poniendo otro continuo, quitando otro continuo y poniendo la abominación asoladora. Gracias, mi Dios. Esto es un poquito largo, pero ojalá que a los hermanos le haya llegado este mensaje y que ellos sean arrianos, hereje, y que ellos crean que tú eres un solo Dios y tú tienes tu Hijo amado, que nos amaste tanto, que lo mandaste aquí a la tierra para que sea nuestro continuo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén y amén.